y gracias por estarnos saludando. Dios es bueno y para siempre su misericordia para con todos nosotros. Amén. Sí. Bueno, mis amados hermanos, hoy tenemos nuestro servicio fraternal del día domingo servicio número 25. Llevamos 25 domingos trabajando o estudiando sobre la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol San Pablo. Hoy es domingo 7 de julio de 2024. Entonces, teniendo en cuenta el propósito, es necesario que nosotros repasemos un poquito, hagamos un pequeño resumen del propósito o la finalidad de este estudio. La finalidad acerca de la primera carta a los Corintios, de por qué lo estamos haciendo, se fundamenta en, como lo dijo el apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18. La necesidad de crecer en la gracia, la necesidad de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto hace referencia a tener un entendimiento y una comprensión que nos ayude y nos permita permanecer fieles al amor de Dios, a no pecar contra el amor de Dios que es en Cristo Jesús, sino más bien a manifestarle también nuestro amor a través de la obediencia y la sujeción a la autoridad de su palabra, a la autoridad de su Hijo Jesucristo, que es la verdad. Por eso el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba sobre esta necesidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice él, a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No está haciendo referencia a que acumulemos más y más información. No está haciendo referencia a acumular datos e información, sino más bien que el conocimiento que tenemos, el Espíritu Santo sea revelándolo a nuestro espíritu para que mediante esa revelación nosotros tengamos un corazón comprometido e involucrado en amar a Dios, en amar a Jesús, en amar al Espíritu Santo, amar el propósito de Dios y servirle en consecuencia a ello. ¿Listo? Es para eso. Entonces, de hecho, el tema de todas las dos cartas, la primera y la segunda carta a los Corintios, es la vida del creyente centrada en el Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo va a estar desarrollando cada uno de los capítulos con ese propósito. A manera de resumen, cito algunos pasajes de estos capítulos del 1 al 5. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, versículo 30. Él dice que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Ciertamente nosotros tenemos la confianza de que Dios hará todo lo que ha prometido, como dice la Biblia, que Abraham creyó a Dios, quien llama las cosas que no son como si fuesen, que hace referencia al poder de Dios, y dice, porque fiel es el que prometió. Abraham creía de todo corazón que Dios permanecería fiel en lo que había prometido. Él es fiel, él cumple su propósito. Dice, mas por él estáis vosotros, luego dice, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, dice acá este pasaje, el que se gloríese en el Señor. Entonces, Dios va a permanecer fiel en su propósito de que nosotros podamos ser para él, para alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cierto? Sé que en un contexto eclesiástico como el de hoy, en todo lo que concierne a la iglesia cristiana evangélica en todas las naciones, donde se ha predicado el evangelio, donde se expone la palabra o donde se usa el nombre de Jesús, ¿cierto? Más no la sabiduría de Cristo. Se usa su nombre, más no su sabiduría. Pero hay otros que usan su nombre y usan su sabiduría, porque es necesario usar el nombre de Jesús, pero sujetos a su sabiduría, a su palabra, a su doctrina.
Y es necesario que, a pesar de que haya muchas necesidades y muchas cosas que un hijo de Dios pueda llegar a necesitar, si algo se enfatiza por el Espíritu Santo, es que por encima de cualquier necesidad que nosotros tengamos, está que en nosotros se cumpla el propósito de Dios. ¿Cuál es? Que siendo sus hijos, nosotros seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Mediante la fe, o esto quiere decir mediante la obediencia a la sabiduría de Cristo. ¿Listo? ¿En dónde está? En la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. ¿Listo? Entonces él dice, bueno, por él estáis vosotros en Cristo. Si nosotros queremos algo, lo vamos a encontrar en Cristo. Sabiduría, vamos a encontrarla en Cristo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del pleno entendimiento. No necesitamos nada más. ¿Listo? Él es, o sea, si usted quiere entender y comprender la sabiduría de Dios, la única manera será oyendo al Hijo de Dios, a Jesús. ¿Listo? Si quiere la justificación, si quiere ser hallado justo delante de Dios, solamente en Cristo, no hay otra manera. Será únicamente Jesús quien lo presente justo delante del Padre. Si quiere la santificación, si quiere la redención, si quiere el perdón de pecados, si quiere la verdadera libertad, será únicamente a través de Cristo. Nada más aparte de Cristo podrá darnos sabiduría. Nadie más aparte de Cristo podrá justificarnos ante el Padre. Nadie más aparte de Cristo podrá santificarnos. Nadie más aparte de Cristo podrá hacernos verdaderamente libres. Nada en lo absoluto. Por eso dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Listo? Y eso lo dijo en el contexto de esas opiniones que hay divididas en la elección y preferencias que se tienen de uno y otro predicador. Recuerde que de eso trata el primer capítulo, de las preferencias que se tienen hacia uno y otro predicador. Pero solamente en Jesús se encuentra la sabiduría, solamente en Jesús se encuentra la justificación, solamente en Jesús se encuentra la santificación, solamente en Jesús se encuentra la redención. Eso no, usted no lo encuentra en ningún hombre que haya sido puesto por él para servirle a él. Solamente en él. Si hay alguno que haya sido puesto por él en los 5 ministerios, ya sea como pastor, ya sea como apóstol, ya sea como evangelista, ya sea como maestro, ya sea como profeta, tendrá que sujetarse a las sanas palabras enseñadas por Jesús y adoptar la posición que adoptaron los profetas, que adoptó Juan Bautista, que adoptaron los apóstoles. ¿Cuál es? Ser únicamente voceros. Ser únicamente los heraldos, ser únicamente instrumentos, ser únicamente un vaso de honra en el cual dice Dios por el Espíritu Santo ponga palabra en la boca. Pero nunca el predicador ni el ministro será quien haga verdaderamente libre a las personas. Pero por eso necesitamos hablar, ¿qué cosa? La palabra de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. No solamente para que hablemos entre nosotros conforme corresponde, hijos de Dios, sino también para testificar de él. ¿Listo? Para ser su voz. Por eso Juan Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Somos portavoces, somos embajadores, somos los que comunicamos la buena nueva. Luego en el segundo capítulo, primera carta a los Corintios, aquí se lo señalo para quienes están mirando. Estamos haciendo un pequeño resumen hasta dónde va el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que pretende el apóstol Pablo con los Corintios? Él los está llevando a Cristo. Ya les ha predicado. Ellos ya oyeron el evangelio en medio de una sociedad bastante corrupta como la de Corinto, pero él tiene que afirmar el corazón de ellos en una sola persona, en Cristo. Hasta que Cristo sea formado en ellos, ¿cierto? Hasta que ellos de verdad estén conscientes de que solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo.
Y hablando él en el segundo capítulo, donde hace la diferencia entre la sabiduría de esta vida, de este mundo, y la sabiduría de Dios, privilegiando la sabiduría de Dios, él habla de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, o sea, esa persona que no ha conocido a Dios, que no ha conocido a Jesús, que no está en Cristo, que no ha sido, ¿qué? Que no tiene su sabiduría, que no tiene su justificación, que no tiene su santificación, que no tiene su redención, no se puede esperar que esa persona, ese hombre natural, aporte algo que edifique al Hijo de Dios. Por eso es muy extraño que los hijos de Dios quieran encontrar en el mundo sabiduría que les aporte para su crecimiento y formación espiritual. Por eso hay que desechar, dice Pablo, toda filosofía, toda hueca sutileza, todo humanismo que hoy está imperando en el mundo, el humanismo, ese amor del hombre por el hombre, ¿cierto? El experiencialismo, todas esas cosas que es lo que satisface al hombre natural. Entonces, por eso es que él les está llevando ¿a dónde? Hacia Cristo. Le dice, ustedes no pueden esperar nada bueno de un hombre natural, nada bueno, nada sabio hay en un hombre natural. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Hay un hombre que es el campeón de oratoria de un país. No, recuerde que no van a nombrar ni nombres, ni países, ni cosas, sino hay un campeón de oratoria en un país, lo ha ganado varias veces. Oyendo a ese hombre, lo que hacen es pervertir los principios y las enseñanzas de Jesús y las toman y las aplican para sí, pero para su propia, él mismo decía, el hombre, la única manera como el hombre llega a tener éxito, lo llama él así, éxito, es si se aparta del pecado, si deja de pecar, dijo ese hombre. La verdad no sé si sea cristiano o sea católico, no sé, pero él dijo esto. La única manera como el hombre llega a tener éxito en esta vida es si se aparta del pecado. Así lo dijo. Pero usa mucho la oratoria. Y él mismo dice que la única manera en que en que el mundo galardona al mundo, o sea, que los hombres de este mundo galardonan a los hombres de este mundo, es que se equilibre el egoísmo que se tienen entre ambos. ¿Cierto? El hombre egocéntrico que se crea un nombre para sí, para comunicar algo a gente egocéntrica. Entonces, para que el egocéntrico reciba de otro egocéntrico algo, como dijo Jesús, gloria, ¿cierto? Como los fariseos que buscaban la gloria de los hombres, los fariseos tienen que darle algo ¿cierto? Algún incentivo a ese otro egocéntrico para que entre los dos egocéntricos ciertamente encuentren como el punto de equilibrio. Entonces usted me da, yo le doy, ¿sí? Un egocéntrico con otro egocéntrico. Y por eso es que Jesús dijo que el mundo ama a lo suyo. Por eso es que nosotros no podemos esperar de la sabiduría de este mundo, ni de la música de este mundo, ni del arte de este mundo, ni de la ciencia de este mundo, nada bueno. ¿Por qué? Porque es sabiduría animal, es sabiduría terrenal, es sabiduría diabólica, está inspirada por Satanás. ¿Listo? Por eso es que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y entonces ahora Pablo, aparte de decirle a los corintios que ellos ya han sido, ¿qué? Ya han recibido la sabiduría de Dios en Cristo, ¿cierto? Es Cristo su sabiduría, no son los epicúreos, no son los estoicos, ¿cierto? No son los griegos con toda su filosofía y Occidente con todo su pragmatismo, que prefieren el pragmatismo a la sabiduría de Dios, a vivir por principios, ¿cierto? No es la disciplina oriental,
¿cierto? No es la puntualidad de algunos países, creo que no voy a nombrar ningunos países, ¿cierto? No es la disciplina y el rigor y el duro trabajo de algunas sociedades lo que va a hacer que el hombre adquiera sabiduría, solo en Cristo. Entonces, es únicamente, dice, la mente, ustedes, todo hijo de Dios tiene la mente de Cristo. Puede entender y discernir todas las cosas y saber que el mundo, la gran parte, por eso decía, gran parte de lo que el mundo tiene por sublime para Dios es abominación. ¿Por qué razón? Porque Satanás cogió la sabiduría de Dios y la pervirtió. ¿Dónde recuerdan el caso de Adán y Eva que cogieron la sabiduría de Dios y la pervirtieron? Ellos la redefinieron. Entonces, mire, toda la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, es abominación para con Dios. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Por qué razón? Porque son muy astutos. La astucia lleva a pecar, lleva a pervertir la verdad, cambiar la verdad de Dios por la mentira, pero es una mentira que tiene su raíz en la verdad, pero una verdad que ha sido pervertida, manipulada, cambiada, alterada para sí. ¿Recuerdan lo que hizo Satanás con Jesús? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Está pervirtiendo la verdad. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Está pervirtiendo la verdad. Échate abajo, lo pone en el pináculo del templo, échate abajo porque a sus ángeles mandará cerca de ti, te guarda que no tropieces con tu pie en piedra. Está pervirtiendo la verdad, está cambiando el sentido a la palabra, la esencia misma de la verdad. Entonces, mas vosotros tenéis la mente de Cristo, una mente llena de la sabiduría de Dios, pero una mente que también ha sido justificada, renovada mediante la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Recordemos que en el principio del verbo, o sea, la palabra de Dios, ¿cierto? Así lo dice la Biblia, ¿sí? En el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por medio del verbo, o sea, por la palabra, fueron hechas porque Dios estaba actuando mientras hablaba. Dios actúa hablando. Así dice en la carta a los Hebreos. Por la palabra entendemos que fue constituido el universo, por la palabra de Dios, por la fe. ¿Cuál es esa fe? Cristo mismo, por el verbo mismo. Y por el mismo verbo dice que sostiene y sustenta todas las cosas, por la misma palabra, la cual es Cristo. Entonces, tenemos sabiduría, tenemos justificación, tenemos santificación y tenemos redención y tenemos la mente de Cristo. ¿Listo? Nuevamente, usted tiene la mente de Cristo, ¿cierto? Porque ha sido ¿qué? Ha sido una mente que ha sido renovada mediante la sabiduría de Cristo mismo. No mediante la sabiduría de este mundo. Es una mente, como dice Pablo, para llegar a ese punto, el apóstol Pablo también enseña y dice lo siguiente: lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted llega a tener la mente de Cristo cuando usted determina sujetarse a la sabiduría de Cristo. Jesús dijo: el que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edifica su casa sobre la roca, ¿cierto? Y que puede, mediante esa sabiduría de Cristo, soportar todas las situaciones de esta vida, que están tipificadas allí en el pasaje de Mateo, al final del capítulo 7, como asuntos de vientos, lluvias y ríos que golpean contra la vida de esa persona. O sea, aflicciones, tribulaciones, apuros, ¿cierto? Persecuciones y cosas que pueden llegar a derribar a alguien. Pero esa persona se mantendrá en pie, firme, no va a caer, no va a desviarse, va a permanecer fiel en su corazón para con Cristo, con Dios, en esa comunión con el Padre y con su Hijo. Como lo decía, Él nos llamó a la comunión con su Hijo. ¿Listo? Entonces, allá está la mente de Cristo, una mente que goza también de que no tiene que hacer absolutamente nada. El hombre no tiene que estar pensando qué obra debe hacer para ser justificado, porque ya fue justificado gratuitamente. ¿Listo? Mediante la fe.
Eso hace, la verdad, eso es un gozo muy grande. Yo puedo servirle a Dios, ¿cierto? Y trabajar para Cristo, amando a su Hijo y amando la obra de Dios y sirviéndole de todo corazón, sabiendo de que todo eso no va a generar para Dios ningún tipo de deuda conmigo, porque no es por obras, sino por Cristo. Acuérdense que cuando habla que la fe es por el oír la palabra de Dios, hace referencia a la fe es Cristo. Cuando usted encuentra la palabra fe, es Cristo, 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 Cristo. Recordemos que cuando Jesús les hablaba a los discípulos, ¿por qué no tenéis fe? Hombres de poca fe, ¿sí? O les decía, tu fe quiere decir el corazón centrado en Cristo. Eso es lo que permite que una persona tenga fe. Esa es la fe, el oírle a Él y creerle a Él, esa es la fe. Oír a Cristo, creer a Cristo ahora, ¿cómo? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. La fe es por el oír a Cristo. La fe es por el oír a Cristo. ¿Listo? Los predicadores tendrán que esforzarse por llevar a la persona hacia eso, hacia que se oiga a Cristo. La fe es por el oír. La fe es por el oír ¿a quién? ¿El oír qué? A Cristo. Este es mi hijo amado, a él oír. El Espíritu Santo dice también en Hebreos capítulo 1, Dios nos habla por el Hijo. Dios le dijo a Moisés que enviaría un profeta y que a ese profeta el pueblo había de oír. Y el que no oyere a ese profeta, que no atendiere a la palabra que él enviara por medio de ese profeta, el cual es Cristo, Dios le pediría cuenta, sería desarraigado del pueblo, borrado del libro de la vida. De ahí la necesidad de oír a Cristo. ¿Cómo vamos a oír a Cristo? Tenemos que tomar la palabra de Dios. Oiga a Cristo. Oír a Jesús. Y esa mente también, esa mente renovada, es una mente que ha sido, por la gracia de Dios, en una labor de santificación del Espíritu Santo por medio de Cristo. O sea, que fuimos apartados, consagrados, santificados para Dios mediante Cristo Jesús. Y una mente que goza de la verdadera libertad en Cristo mediante la redención. ¿Listo? Entonces, Él está llevando, ¿qué? Está llevando a las personas ¿a dónde? Hacia la dependencia para con Cristo. Luego, en el capítulo 3, en el contexto también del hombre, porque en el capítulo 3 trata acerca de los carnales y del hombre y de los espirituales, ¿cierto? Recuerdan que él viene hablando en el capítulo 1 de todas esas cuestiones de divisiones, de opiniones. En el capítulo 2 dice que esa sabiduría no corresponde a Dios. Luego en el capítulo 3 entonces viene a decir que se necesita que las personas consideren seriamente ya no vivir según la carne. Porque si se vive conforme a la carne se muere, porque los carnales son personas que han oído, mas no se sujetan a Cristo. Esos son los carnales, andan como hombres. Él dice que era bueno que se les hablara como espirituales, mas no se ha podido. ¿Por qué? Porque aún sois carnales. Habiendo entre los cristianos evangélicos diferencias de opiniones y conceptos y cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Entonces, en cuanto a eso, él les dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros, dice, ahí sí al final, en el versículo 23 de este capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, dice, ¿a quién le pertenecemos nosotros? ¿Usted pertenece a una denominación religiosa? No, la denominación religiosa le pertenece a usted, porque ahí dice,
sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, o sea, ministros del evangelio, ¿cierto? Denominaciones religiosas, confesiones religiosas, ¿cierto? Eso le pertenece a usted. El mundo, ¿a quién le pertenece? A usted. La vida, ¿a quién le pertenece? A usted. Dice, la muerte, ¿a quién le pertenece? A usted. Dice, lo presente, ¿a quién le pertenece? A usted. ¿Cierto? Lo por venir, a usted. Y dice, todo es vuestro. Pero hay dos personas que están por encima de nosotros. Dice, nosotros somos de Cristo. Cristo no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a Él. Porque Él fue quien nos compró, no nosotros a Él. Él no está sujeto a nosotros, nosotros nos sujetamos a Cristo. En cambio, todo lo demás está para ser juzgado por nosotros a la luz de aquella persona a la cual pertenecemos, que es Cristo. Usted puede juzgar todo ministerio, toda enseñanza, toda palabra, toda labor de los ministros del evangelio. Tiene poder para hacerlo en el nombre del Señor, a quien usted pertenece. Usted puede juzgar todo lo que el mundo hace. Tiene poder para hacerlo. Juzgar al mundo, juzgar las cosas que hay en el mundo, todo. Tiene poder para juzgar la vida, escogiendo lo mejor, escogiendo lo bueno, escogiendo lo que agrada a Dios, no siendo vencido de lo malo, sino venciendo con el bien el mal. Usted tiene poder para juzgar la muerte. Pablo juzgó la muerte diciendo lo siguiente: deseara yo partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vea, cuando un cristiano evangélico, las veces que la última vez fue la partida del hermano Oscar Barreto, ¿cierto? Un hermano con el que al que discipulé a lo largo aproximadamente unos 10 años. Lo tuve como discípulo aproximadamente 10 años. Lo discipulamos. El hermano Danner García, que es hermano del pastor Jesse, lo discipuló. Luego él me lo pasó a mí. Yo le enseñé a él. Estando el hermano Oscar Barreto en fornicación, le enfaticé la necesidad de santificarse. Se santificó, se bautizó. Le dije, cásese, se casó, enfermó y murió. Cuando yo fui a visitarlo, me dijo, pastor, gracias por haberme enseñado el evangelio. Yo prefiero morir que seguir viviendo. Porque es que ya, o sea, si ya estoy aquí, ya estoy a las puertas de encontrarme con el Señor. Y eso fue lo que el varón me dijo. Él estimó más valioso partir para estar con Cristo, a pesar de que estaba recién casado. Porque se había casado hace un mes. Él entendió que juzgó entre la vida y la muerte. Y él dijo, no, yo prefiero mejor partir para estar con Cristo, porque ya estoy aquí, o sea, ya estoy aquí, estoy a las puertas de partir para estar con Cristo. Pastor, ya el Señor me ha confirmado, Él vino, dice él, me habló así, pastor, el Señor Jesucristo se me apareció y me dijo que alistara, que me preparase, que si que quería. Yo le dije, Señor, yo quiero partir contigo. Entonces él me dijo, pastor, tengo seguridad de salvación. Dios, sí, Oscar. Y murió. El apóstol Pablo, hablando de la muerte, dijo, es mejor, pero quedar es más necesario por causa de la obra del ministerio. Vean,
¿Usted cree que yo deseo seguir viviendo en esta vida? Yo estoy aquí por la necesidad de ser la voz de Dios, de ser su vocero, de ser su heraldo, de ser su mensajero, de ser su portavoz, de ser quien anuncia la palabra. Si eso no lo voy a poder hacer, entonces, ¿para qué seguir vivo? ¿Para qué más? Lo hablo desde mi posición como ministro del Evangelio. Y entiendo que Dios muchas veces me ha librado de la muerte. Porque quedar es más necesario por causa de la obra. Para edificar la fe de otros, para ayudar a otros a entender el propósito de Dios en Cristo. Se puede juzgar la muerte. Qué bueno es llegar a ese momento y decir, como me dijo un hermano, otro hermano que se llama Edgar Ayala, lo fui a visitar a la clínica y me dice, pastor, no vaya a orar por mí para ser sano, yo ya quiero partir para estar con Cristo. Y murió joven, recién pensionado. Creo que estaba recién pensionado. Ya había vivido gran parte de su vida casado, tenía sus hijos grandes, él prefirió partir. Me dijo, pastor, no vaya a orar por mí para que sea sano, yo ya quiero partir para estar con Cristo. Lo mismo que me dijo Oscar, gracias por haberme enseñado, y se murió. Ellos juzgaron mucho más. Por eso es que usted puede decidir, escoger qué es mejor. Por eso cada día que tengo, yo aprovecho poder ser embajador de Cristo. Porque para eso es que estoy vivo. Para eso es que estoy vivo. Ya he vivido 25 años de matrimonio. Ya crié a mis hijos. ¿Para qué sigo vivo si no es para testificar de Cristo? Pero si llegara a haber un momento en el cual esté al punto de morir, me voy completamente satisfecho. Por eso cuando alguien me dice, pastor, es que temo morir, no tema morir, de alégrese. Porque usted ya va para estar con Cristo. No tengo seguridad de salvación, entonces está grave. O sea, usted me está cogiendo como excusa no tener seguridad de salvación para seguir vivo. Sin vergüenza, le digo yo a la gente, ¿no? Porque a veces es que no tengo seguridad de salvación, no estoy seguro, pero es porque quieren estar aquí todavía. Entonces cogen de excusa que todavía necesitan entender mucho más del Evangelio, y no es verdad. Es porque están agarrados aquí. Vea, estimada es a Dios la muerte de sus santos. Yo le he dicho a muchas personas, mucha gente no debería estar viva en estos momentos. Ya debía haberlos despedido hace rato. Pero ellos mismos han juzgado que no. Que todavía no, que todavía no, que todavía no. Entonces, cuando juzgan que todavía no, yo les digo, tengan cuidado. Porque esta es su oportunidad para partir. Pero si de aquí hasta cuando muera, ahí sí, usted no cuida la salvación, se va a perder. Suena feo, ¿cierto? Horrible. No nos gusta oír eso, pero es la verdad. Eso fue lo que le pasó a un rey de Israel. Y Dios nos advierte eso. Si usted quiere y pretende y juzga que no es un momento, entonces cuide esa salvación de en adelante. Mira a ver qué va a hacer. ¿Ha juzgado que sigue mejor vivo? Ah, bueno. Entonces sea para provecho del Evangelio, para gozo y edificación de la fe de muchos, para ayudar a otros a entender el Evangelio. Porque ese sería el motivo. ¿Listo? Pero todo es vuestro, hermanos. Usted puede juzgar todo, pero juzgar con sabiduría. Recuerde, usted juzga todo con
mediante la sabiduría de Cristo, mediante la justificación en Cristo, mediante la santificación en Cristo, mediante la redención en Cristo, mediante la mente de Cristo, mediante la sabiduría revelada por el Espíritu Santo a su Espíritu, mediante la fe en Cristo, no mediante nuestras propias opiniones. ¿Listo? Pero una cosa sí debemos tener en cuenta: ¿a quién le pertenecemos? Lo demás nos pertenece a nosotros, usted puede juzgar, pero ¿quién es el que nos juzga a nosotros? El Señor Jesucristo. Porque le pertenecemos es a Él. ¿Y Él a quién le pertenece? Cristo es de Dios. O sea que Cristo está sujeto al Padre. Y el Espíritu Santo trabaja y desarrolla su labor para el progreso del propósito del Padre mediante la fe en Jesús. ¿Listo? Están los tres allí. Los tres que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ya vamos a terminar. Luego en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20, dice, vean esto. Hablando él en el capítulo 4 de el desarrollo de los ministerios de cada uno de los ministros, ¿cierto? Lo que nosotros hemos de saber, amados hermanos, es que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, él lo dice en el contexto de una sociedad que, como la de Corinto, mediante esa influencia filosófica de la necesidad de saber cosas nuevas, de tener lo último en conocimiento, porque ellos solo se interesaban en saber cosas nuevas para no estar desactualizados, ¿cierto? Privilegiaban la sabiduría. Por eso dice que muchos griegos llegaban a buscar a Jesús para oír a Jesús. No dice nada más qué pasó después de esa reunión con él, si ellos creyeron o no. Lo que sí sé es que lo que dijo Jesús: si ellos oyeron su palabra y creyeron, fueron salvos, y si no, fueron condenados. Pero luego Pablo llega a Atenas y los atenienses solo se interesaban en saber cosas nuevas. Eso no era nada distinto en Corinto. Una sociedad que estaba regida por la idolatría. Por eso llaman los teólogos, le dicen a eso, o acuñaron el término corintiar, corintianizar, que es como sodomazar, o sea, Sodoma y Gomorra, ¿cierto? O sea, Corintios era una sociedad como Sodoma y Gomorra. Es que no sé cómo decirles en esos términos, ¿verdad? Eran sodomitas y gomorritas, suena feo, ¿no? Sodomitas y gomorritas, estaban sodomatizando y gomorratizando, corintianizando, ¿cierto? Pervirtiéndose tras los ídolos y tras el pecado y tras la sabiduría humana. Y él dice, no, Señor, el reino de Dios no consiste en sabiduría de palabras, sino en Cristo. Cuando habla allí de poder, se refiere a Cristo. Alguna vez llegué a San José del Guaviare, me llevaron a predicar el evangelio por las casas allá. Yo hacía harta labor de esa manera. Predicaba por las casas, me llevaron a un almacén, había una señora y me dice, si usted viene a predicar el evangelio, demuéstreme el poder del evangelio. Allá, entonces me señaló su patio. Allá en San José tienen unos patios enormes y me dijo, allá tengo un montón de basura. Diga que descienda fuego del cielo y se consuma la basura. Entonces yo, entendiendo la intención de la mujer, yo le dije, ¿sabe qué? Sí le voy a dar una señal de que su esposo la va a abandonar a usted. Su esposo está haciendo el infiel. Al año se divorció porque el esposo se la estaba haciendo con otra mujer. ¿Se quemó la basura? Tenían un matrimonio ficticio. Pura basura.
Esa mujer había cansado, fastidiado a su esposo. Su esposo me dijo, pastor, estoy fastidiado, estoy cansado. Esa mujer me tiene hasta la coronilla con su religión. Me pone la radio y el televisor a todo volumen. Y el hombre se cansó. ¿Sí se quemó la basura? ¿Sí descendió fuego del cielo? Y sí vio que sí se quemó la basura, señora. Ya no tiene matrimonio, ya no tiene hogar. No tiente a un siervo de Dios. No le pida señal a un siervo de Dios. Tengamos mucha prudencia, porque nosotros no somos los que hacemos las cosas, es Dios. Por eso es que Jesús, estando consciente de eso, le dijo a Pedro, a quienes le retuviere sus pecados les serán retenidos. Ustedes serán responsables de retener los pecados a la gente. ¿Sabe qué he determinado yo sobre eso? No retenerle los pecados a la gente. Yo clamo que Dios perdone a la gente, porque sé que si se lo retengo, esa persona se va a perder. Por eso Jesús le dijo a Pedro, a quienes le retuvieren sus pecados les serán retenidos, a quienes se los remitieren les serán remitidos, a quien desaten será desatado y a quien aten será atado. Yo prefiero desatar a la persona y prefiero pedir a Dios que perdone a la persona. Y aún sabiendo, como dice luego en el capítulo 5 de la carta a los Corintios, que nosotros podemos mediante una oración entregar a un pecador a Satanás para que su cuerpo sea destruido. Así dice la Biblia. Rosa me miró con unos ojos raros, pero es verdad. ¿Sabe que nosotros como ministros del Evangelio tenemos esa facultad de parte de Dios? De reunirnos en oración y entregar a una persona para que su cuerpo sea destruido por Satanás, a fin de que su espíritu, su alma sea salva. Pero, amados hermanos, yo he aprendido del Señor Jesucristo algo. Yo prefiero pedir, Señor, perdónalos. Sí, Pablo hacía eso. Y estaba en toda su autoridad para hacerlo. Eso lo dice en el capítulo 5 con respecto al hombre que tomó la mujer del papá. Reunidos vosotros y mi espíritu, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo. Sí, pobre hombre, ese hombre iba a ser vuelto nada en lo absoluto. ¿Se acuerdan que Satanás pidió a Pedro? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? He orado por ti para que tu fe no falte. Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿No lo zarandeó? ¿No lo llevó a maldecir? ¿No lo llevó a negar? ¿No lo llevó a estar con una mente acusada de haber negado a Cristo? Sí, hermanos. Pero yo apelo al amor de Dios. A eso apelo. Cuando ha habido alguna situación de indisciplina, ¿cierto? De falta de sujeción a la autoridad que represento como pastor, yo me uno con mi espíritu, o sea, en un mismo sentir, en una misma petición, en favor de esa persona que está cometiendo ese pecado, de falta de sujeción, falta de respeto. Y le digo, vamos a orar. Eso yo lo llamo código rojo. Código rojo es que se da el nombre de la persona y se ora por la persona para que Dios se encargue de esa persona. Y Él se encargue de ejecutar la disciplina sobre esa persona, la que Él juzgue necesaria.
Yo lo llamo poner a la persona en remojo, ¿cierto? Para que la persona finalmente se sujete a Dios y sujetándose a Dios, deje de estar faltando el respeto a la autoridad. Pero siempre apelando a que esa fe de esa persona no falte. ¿Es delicado? Sí. Pero ha tocado hacerlo con mucha gente a lo largo de 30 años que llevo de ministerio. Circular roja, código rojo. Tenemos a alguien que está armando alboroto, disensión, problemas. Vamos a ponerlo en remojo. Vamos a orar por esa persona. Presentémoslo a Dios, presentemos su iniquidad, su pecado, su transgresión, su falta de sujeción, su falta de obediencia, y pidámosle a Dios que se encargue de esa persona. ¿Listo? Porque es mejor que Dios lo haga. Eso lo dijo David, ¿cierto? Es mejor que Dios lo haga. Eso lo dice, y eso es algo de lo cual casi no se habla. Pero, hermanos amados, de todo corazón, he pedido a Dios que la fe no falte. He pedido a Dios, Padre, perdónalos. He pedido a Dios, Padre, mire, ellos creen que me están ofendiendo a mí, te están ofendiendo a ti, perdónalos. Ellos creen que me están faltando el respeto a mí, es a ti, a tu hijo, perdónalos. Y guárdalos y presérvalos y líbrales su cuerpo, su integridad moral y física, afectiva. Aún le pido a Dios que les cubra con todo eso, porque sé que ciertamente Dios no dejará sin castigo al culpable. Por eso dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y ahí quedamos para próximo domingo continuar en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que ustedes y yo nos unamos en un mismo espíritu. Eso lo dijo Jesús, lo explicó Jesús cuando dijo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, donde dos se pongan de acuerdo para pedir alguna cosa, ¿cuántos necesitan para pedir algo? En función del propósito de Dios, dos. Si dos se pusieran de acuerdo para pedir alguna cosa, ¿qué dice? Le será hecho. ¿Listo? Vamos a ponernos de acuerdo, ¿cierto? Su espíritu con mi espíritu, o sea, que estemos de acuerdo en pedir lo mismo. Vamos a pedir al Padre que perdone a todos aquellos que están en contradicción contra el Evangelio, cuya contradicción la manifiestan contra el ministro, porque como es el embajador, cuando los países que son contrarios a una nación del norte de América quieren manifestar su contradicción, atacan las embajadas de esa nación. Pero su ataque, a pesar de que cobra la vida de la gente de esa embajada, es contra el poder de esa nación del norte de América. Moisés dijo, las murmuraciones del pueblo no son contra mí, son contra Dios. Pero el problema principal ni siquiera es el ministro.
Es el gran pecado que está cometiendo mucha gente contra el amor de Dios. Ese es el punto principal. Ni siquiera es contra el ministro. O sea, ahí lo importante no es el ministro en sí. Una persona que ha oído el evangelio y no se sujeta al evangelio está pecando contra el amor de Dios. Entonces vamos a orar por eso. ¿Listo? Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos congregados en esta mañana en el nombre de Jesús. Estamos más de 2, más de 3. Y creemos de todo corazón que tú no quieres que nadie se pierda. Lo que tú has mandado es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Y crean en Jesús y tengan vida eterna. Es en esto que fundamentamos esta petición, Señor. Para que tú perdones a todos los que están en contradicción contra el evangelio. Que manifiestan esa contradicción con excusas, con quejas, peticiones, reclamos contra los ministros del evangelio. Pero es contra Cristo que están rebelados y que están pecando. Porque nosotros, ¿qué somos? Somos solamente un instrumento. Las instituciones eclesiásticas, las iglesias locales son un instrumento. Perdona a todos los que argumentando no estar de acuerdo con los pastores, no estar de acuerdo con los ministros, estar en contrariedad contra la autoridad, están pecando contra el amor tuyo. En el nombre de Jesús, te rogamos que la fe de esas personas no falte. Y unidos en el nombre de Jesús, rogamos que tú los perdones, porque ellos no saben lo que están haciendo. No saben que están pecando directamente contra ti, contra tu Hijo, contra el Espíritu Santo, contra tu palabra. Perdona a todos aquellos que no se sujetan al evangelio, que no se sujetan a Cristo, que no se han sujetado a las sanas palabras enseñadas por Él. En el nombre de Jesús. Y presérvales la vida. Presérvales su integridad física. Presérvales, Padre Santo, aún su integridad mental. Presérvalos aún en su integridad afectiva. Concédeles que ellos, Padre Santo, en su corazón determinen sujetarse a Cristo, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. De que todas estas personas, aún ministros del evangelio, cantantes cristianos evangélicos, llamados así, conferencistas cristianos evangélicos, denominaciones cristianas evangélicas, en todo aquello en lo cual, Señor, estemos pecando contra ti, por no sujetarnos a la sabiduría de Cristo, por no sujetarnos a la santificación en Cristo, por no sujetarnos a la justificación en Cristo, por no sujetarnos a la redención en Cristo. Señor, que seamos perdonados. Todos tus hijos y tus hijas que estemos involucrados y que hayamos incurrido en pecados contra el amor tuyo, que es en Cristo Jesús, perdónanos. Perdona a los miembros de nuestras familias que no se han sujetado al evangelio habiéndolo oído desde niños, que ya han crecido, que son jóvenes y ya son adultos y siguen en fornicación, siguen en sus pecados, siguen en su rebelión, siguen en negación a la verdad. Señor, perdónalos, 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 Padre. En el nombre de Jesús, no les tomes en cuenta ese pecado, así como no lo hiciste con nosotros para que fuésemos salvos. Así también te rogamos por ellos. Señor, guárdalos, guárdalos. Que ellos no van a perecer en sus pecados, en sus delitos.
Señor, guárdalos y presérvalos, así como lo hiciste con nosotros, Señor, que nos preservaste y nos has preservado según tu gracia. Presérvalos según tu gracia en Cristo Jesús. Para la comunión con Cristo, que ellos, así como nosotros también, como nosotros nos volvimos un día a ti de todo corazón, ellos, los miembros de nuestras familias y parentelas, que han oído el evangelio, pero que hasta ahora no se han sujetado, ellos se conviertan a Cristo. Decidan sujetarse a la obediencia a Cristo, amar a Cristo, amarte a ti, escoger la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Que ellos no vayan a morir, no vayan a perecer por su pecado, por su maldad, por su rebelión, por su falta de sujeción. En el nombre de Jesús. Conceden también a tus hijos y a tus hijas que podamos disfrutar de tener la mente de Cristo, que podamos juzgar todas las cosas, porque todo es nuestro y podemos juzgar sobre lo que es nuestro, decidir sobre lo que es nuestro. Pero que reconozcamos que somos de Cristo, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que tú nos has comprado, nos has adquirido por medio de la sangre de Jesús. Y que aún Cristo está sujeto a ti, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, guíanos por el Espíritu Santo a que nos sujetemos a la verdad, que permanezcamos en la fe que es en Cristo Jesús, en el poder del Evangelio que es en Cristo Jesús, para vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno. Amén.